quiero como darles la bienvenida a todas y a todos los que estamos acá. Me voy a presentar, yo soy Lina Correa, soy coach del instituto, acompaño grupos del instituto, soy coach generativa desde el 2020 y nunca en proceso de seguirlo siendo, creo que es algo que no termina, como tampoco terminamos nunca de aprender en la vida, en nada, siendo mamá, trabajando, siendo coaches, en general en la vida. Y hoy queríamos, en este tema que al final, cuando Gloria lo propuso, en los temas que trabajamos los miércoles, a mí el tema me conectó mucho de la maternidad generativa y ponerle voz y palabras y forma a lo que desde el 2020, yo tengo una hija de 12 años, desde el 2020 empecé a ser mucho más consciente siendo mamá. Y si bien con todos los espacios de aprendizaje también en mi maternidad y pasando por todos los crisis y desafíos, me encantó poderle poner voz y poder hablar con otras personas y oír a otras personas también de lo que hemos podido traer en este aprendizaje desde el liderazgo generativo a nuestras vidas, que el liderazgo generativo nos invita a tener una buena vida, a conectarnos con lo que realmente nos importa cuidar y qué más que nos importa cuidar en la vida que nuestros hijos como mamá. Y que al final se vuelven un hito en nuestra vida desde el día que nos enteramos que estamos embarazadas y nos empiezan a generar miles de emociones y desde el minuto cero cuestionamientos y aprendizaje. A mí me conectó profundamente el tema, me encantó. Dije, yo quiero estar ahí hablando, quiero oír además las otras que van a decir. Mm, y me encantaría también oír a todas las que están llegando y a todos los que están llegando. ¿Qué los llamó de este espacio? Si no quieren abrir micrófono por el chat, pero ¿qué les llamó la atención de hablar de la maternidad generativa? Como que los invita también la, la conversación. Camila, Cami, hola. Hola, Linis y todos. No abro cámaras porque estoy en el carro yendo para la casa. A mí lo que me llamó fue que siento que la maternidad ha sido como ese espacio más grandote de aprendizajes para mí. Como que ese lugar donde me encuentro mucho con mis luces, con mis sombras y como que estoy en la formación como coach y consultora generativa y he sentido lo mismo que tú, como esto es un montón de poder también en la humanidad, pero como que creo que es un tema que compartiendo en tribu, como entre mujeres, nos ayuda a aprender también en tribu y Ujú. y a abrirnos la mirada y las posibilidades. Entonces, pues eso me llamó y me interesó. Divino, Cami. Gracias. Y me encanta lo que pones de tribu. Creo que es parte también de nuestra energía femenina, de ese aprendizaje con otros y crear tribu y contención, ¿no? Está bonito poner ese lugar también. Gracias, Cami. Eugenia. A mí me llama me conectó enseguida. Bueno, a mí el tema de familia es mi tema. Mm, Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con eso me llama. No me puedo quedar toda la reunión, pero dije, así sea un ratito voy". Y en cuanto a la maternidad, me trajo la madre da la vida y es un continuo dar la vida y entonces me gustó el enfoque, cómo desde lo generativo da la vida. Eso me mm, gustó. mm. O sea, estoy es curiosa ¿Qué o van a sea, hablar? en encontrar eso. Ok, ok, gracias. Natalia.
Ay, Hola Lina, me hola, quedé hola. congelada. A ver, un poco, yo soy mamá de tres niñas mujeres, 21, 18 y 14, em, todas en momentos personales bien desafiantes y especialmente una de ellas pasando por un momento difícil ahora. Yo además soy, bueno, coach y consultora generativa y debo decir que es mucho más fácil contarlo que vivirlo, sobre todo con los hijos, que es como un apéndice de nosotros, ¿no? Donde desligarte, donde dejar a un ladito, ser ágil emocionalmente me ha costado mucho. De hecho, no lo he sido, es la verdad. No, me tiene tomada un poco la situación. Entonces, cuando vi la invitación, casi que pensé que la hicieron para mí. Así que se los agradezco. Vengo a escuchar, vengo a resonar, vengo a aprender, vengo a estar con ustedes. Así que gracias. Ay, gracias, Nati. Qué lindo oírlo así. Y creo que vamos a aprender entre todas hoy. Mm. Claro que Sí, sí. creo que la invitación es como a aprender entre todas. Yo fui mamá sin esperarlo. Yo no esperaba ser mamá. Es más, yo siempre he dicho que no quería tener hijos. Cuando nació Martina, dije, ¿y yo por qué no quería? ¿Y por qué se me ocurrió a los 35? Que hubiera pasado antes y hubiera tenido más. Para mí fue un hito grandote cuando llegó. Y ya después de conocer todo el proceso, digamos como muy desafiada en quiebres desde el contexto, desde mis elecciones, y uno de los regalos que me ha traído a mí el liderazgo generativo y de esa atrapada que tú dices, me conecto tanto contigo ahí, Nati, porque parte del proceso para mí ha tenido que ver con gestionar los quiebres de Martina que se volvían en mis quiebres. ¿Mm? Entonces, lo que le pasaba era, yo me metí, me di cuenta que, claro, que yo me metía y lo sufría sin poder, hay veces, alejarme para acompañarla, ¿listo? Creyendo que ahí la estaba acompañando. Y poder entender que yo para acompañarla a ella necesitaba gestionarme a mí y poder volverme más desde la pregunta con ella que desde la solución total, que era lo que yo quería. Yo quería era sacarle que no sufriera más. Y eso lo puse como la gestión de quiebres y la generación de confianza con Marty, de confiar también en que iba a estar bien y que yo la capacidad que tenía era poder mostrarle a ella, ver posibilidades, ver diferentes posibilidades en lo que estaba pasando, poder que ella pudiera autogestionarse en ese lugar. Y yo hoy que tiene 12 años, yo creo que también hay diferentes momentos en la vida, digamos, capacidad como de análisis de ellos también, ¿no? Y entonces uno hay veces ni sabe en qué están, yo no sé en qué estaba, pero hoy que Marty ya tiene, que es más grande y analiza y elige y empieza a tomar sus propias decisiones, veo cómo el haber sido consciente en generación de prácticas que me llevaran a estar con ella y a tener conversaciones en donde yo de manera consciente, no atrapada en la emoción, le pudiera mostrar la capacidad de ver posibilidades, hoy siento que es algo que la ha ayudado en sus desafíos y en su capacidad de autogestión. Entonces, para mí fue como ser consciente de la fuerza de las prácticas y acompañarla en esas prácticas del día a día, de preguntarla, de chequear con ella, de irme en el carro porque me daba cuenta que ayer era que hablaba. Por ejemplo, en la casa no, pero en el carro sí. Entonces me iba con ella de paseo para que hablara.
pero la volví a una práctica consciente en pro de oírla y poderla permitir ver posibilidades, no cuando estábamos las dos atrapadas en el quiebre. Porque yo siento que yo hasta hace 6 meses me pude salir de ese entrampamiento emocional que me generaba los quiebres de Marte. Pero me apoyé y pude entender que en los momentos de no estar atrapada yo ni ella, podía ponerle foco a esas conversaciones de posibilidades, que a mí en la vida no me cuestan. Yo soy una persona que normalmente estoy viendo posibilidades, pero cuando me encontraba con la emocionalidad de ella, de dolor, de angustia, yo no las veía, no las podía, no era capaz de verlas. Entonces fue entender eso en su gestión de quiebres, que eran mis quiebres, como ponerlo en paralelo, que es muy de liderazgo generativo, decir, cuando me atrapa ya estoy atrapada, pero sí puedo empezar a practicar somáticamente cuando, antes de estar atrapado, para que mi cuerpo en el momento que se coja ese quiebre duro, lo pueda atravesar más fácilmente. Entonces para mí es como esos regalos grandotes de liderazgo generativo, esa maternidad generativa. Y eso me impactó mucho, como esa incapacidad de ver quiebres, de ver posibilidades. Yo soy Mrs. Posibilidad y Mrs. Imaginación, pero ahí me trancaba. Entonces fue como poder ver eso paralelo, y digamos que eso ha sido como lo más grande en este proceso. Y vamos a estar contándoles quiénes vamos a estar. Me cogí contigo, Nati, y arranqué y no presenté al panel, pero la voy a presentar para que arranque. Va a estar Glory hablando también. Creo que Gloria también tiene un lugar hermoso porque también lo practica como coach y con su hija. Yo creo que ha sido muy consciente en ese proceso. Olga con 2 adultos ya universitarios, entonces es otra etapa de vida y creo que acá hay diferentes etapas de vida. Nina tiene 8 años, los hijos de Olga ya están en universidad, viviendo en otra ciudad, entonces ahí también hay otro lugar en la maternidad. Bea, no sé tus hijos cuántos años tienen. Mis hijos son todos adultos, tengo 3 hijos varones y 3 nietos, y el mayor tiene ya... Abuela, otro nivel es eso. Tengo hijos bien distanciados los 3 y también en 3 etapas muy diferentes. Bien. Y, bueno, después les contaré. Claro que sí. Y Pau, que no la veo, no ha llegado. Y listo, que Pau en algún momento se nos unirá, que también nos viene a contar como de su experiencia. Entonces, yo creo que podemos como empezar a escuchar a Olga. Rico empezar a escucharte a ti. Yo creo que después Bea y Glory cierre como en todo ese proceso tuyo tan consciente también, porque creo que es la más consciente de todas en este espacio generativo, para que nos cuentes también de ese lugar tuyo. Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Qué rico estar en esta conversación. En mi camino como mamá, tal como dijo Lina, hoy tienen 18 años. La vida me premió con mellizos, hombre y mujer. Así que ha sido toda una aventura desde el mismo momento de saber que eran 2. A diferencia de Lina, yo sí quería ser mamá y era algo que tenía así como en mi visión de vida, sí era algo que añoraba y quería. Y además quería mellizos también, ¿sí? Entonces el poder de la declaración hizo que llegara el combo completo y eso ha sido súper bello, esa experiencia y esa aventura. Y hoy lo traigo como una aventura que en realidad al inicio no me lo sentí como una aventura, ¿sí? ¿Quién era yo en aquella época? Y bueno, como a lo largo de los años iniciales de crianza, yo fui criada como dentro de normas, entonces había que ser de ciertas maneras. Y en ese camino de ser de ciertas maneras, pues el disfrute de la maternidad no estuvo tan presente porque en mi vida eso no estaba muy presente, ¿sí? Tenía muchos estándares y desde ahí yo tenía que ser de una cierta manera. Entonces toda esta historia empezó a cambiar cuando empecé mi camino de exploración y de aprendizaje como ser humano. Y en mi formación como coach siempre fue como en lo ontológico, como la pregunta de qué mamá quiero ser o necesito ser.
Y empecé como a poder tener unas formas de observar y de empezar como a moverme desde quien yo empecé a ver qué era. Pero emocionalmente seguía, lo primero que yo descubrí después cuando entré en lo generativo fue que yo me relacionaba con la maternidad desde el miedo. Esa era mi emoción, ¿sí? El miedo era como la emoción desde la que yo vivía la maternidad, entonces cuidaba cuando empecé a ver quién era yo ahí. Mi forma de cuidar, como era desde el miedo, entonces aparecía en mis prácticas, era control. Esa era mi forma. Y esa era una forma que quizás en la etapa que ellos estaban de 10, 12 años todavía era sostenible. ¿Por qué? Porque había una relación de poder vertical, ¿no? O sea, todavía por la edad que ellos tenían, eso cabía dentro de la posibilidad. Sin embargo, me empecé a enredar la vida cuando, dado que ellos entraron en ya empezar a ser adolescentes, y por dos, ¿sí? O sea, ellos ya se unían para empezar a mostrarme cosas como podían hacerlo y que yo no escuchaba. Entonces, ahí fue que para mí fue bien tensionante, ¿sí? Y si lo ponemos desde nuestras prácticas de somáticamente cómo era yo, pues si era desde el miedo, era desde el control, pues era así como más o menos respirándoles cerquita, sin que pudieran ellos tener mucho espacio para poder también ser lo que ellos podían ser en ese momento de la vida. Entonces, llegar a lo generativo para mí significó poder pasar de verme como un individuo llamada mamá en el mí, para poder entrar en el espacio del we, que es lo que aprendemos en lo generativo. Sí, es soy con el otro. Y eso para mí fue súper revelado, porque ahí empecé a darme cuenta de lo que yo generaba y provocaba en ellos con mi presencia como líder, mamá líder, ¿no? Como adulto que estaba ahí, y generaba un montón de cosas que yo no me daba cuenta, ¿sí? Esa fue una de mis cegueras. Y poder empezar a ver lo que a ellos les pasaba conmigo y empezar a poner las conversaciones que estaban ausentes porque pensaba que yo era la que tenía que diseñar la mejor forma de ser mamá, entonces yo me la inventaba, ¿sí? Y yo no iba donde el otro con el que estaba creando la relación a decirle, oíste, ¿y tú qué necesitas de mí? Cuando esa pregunta fue posible, el mundo cambió. Porque uno, ellos se sintieron vistos como, es que es conmigo, ¿no? O sea, es que esto es una relación de dos. Y yo me inventaba cómo tenía que ser. Entonces yo tenía pues así como, yo tengo que ser de una cierta manera, pero yo nunca les iba a ir a preguntar a ellos, oye, ¿qué necesitas de mí para sentirte satisfecho con la mamá que estoy siendo? Y empezar a abrir esas conversaciones fue como decir, es que esto lo podemos crear. Y eso para mí marcó la diferencia. Y claro, cuando eso empieza a aparecer, entonces la relación de poder se empieza a equilibrar, porque ya ellos empezaron a aparecer legítimamente como ellos eran, con lo que ellos podían ser, con lo que ellos tenían para hacer, y yo tenía unos estándares como para ser la mamá que quería ser gigantes, y para ellos era suficiente ir a comer volcán de chocolate, mamá. O sea, no necesito más de ti. ¿Sí? Y yo andaba en unas películas que tenía que hacer un montón de cosas y eso no hacía nada de sentido para ellos. Entonces, poder empezar a entrar en esas conversaciones fue simplificar y alivianar la vida y la relación. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a conocerlos de verdad, qué necesitaban, qué era importante para ellos, estar en la conversación del care, sin entrar qué es el care, ni poner la distinción del care, no, eso no fue necesario, sino simplemente para ti que es importante y yo empezar a poner también para mí que era importante. Entonces en este we, ¿sí? En ser un nosotros, entonces estaban ellos, pero estaba yo también, ¿sí? O sea, yo también con la posibilidad de poner condiciones de satisfacción, y eso para la adolescencia fue maravilloso, porque entonces, claro, tú tienes condiciones, tú quieres unas cosas, pero yo para estar tranquila y poder estar en un espacio que para mí es importante, que es la tranquilidad, también necesito de ti esto, esto y esto, y fue empezar a crear fue renovar
la conversación, renovar la vida, renovar la relación. Y eso ha sido una práctica que hemos venido teniendo. Y obviamente cuando ya estaba competente en la adolescencia se volvieron adultos, entonces volvamos a empezar, ¿sí? O sea, ahora estamos en otro momento, ahora necesitamos unas nuevas conversaciones, ahora para que ellos puedan estar viviendo en otra ciudad, haciendo lo que el mundo que están construyendo hoy, también tenemos condiciones y siempre está al alcance de una conversación. Entonces, desde el espacio generativo, yo les diría que lo más relevante fue empezar a darme cuenta que la relación era con ellos y que yo no necesitaba inventarme nada, sino ponernos a conversar. Y sobre todo, yo este camino generativo de mi maternidad, porque siempre fue mi espacio de práctica, mi primera práctica siempre ha sido de las distinciones generativas en estos espacios con ellos y con mi pareja, yo lo he llamado la maternidad genuina. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de todo esto que yo soy como mamá, ¿es de quién? ¿Es mío, es de mi mamá, es de mi abuela, de quién es? ¿Y cuál es mi narrativa de la mamá que yo elijo ser, como yo la quiero, a mi medida? Y hay cosas que yo traigo de mis ancestros como una elección, pero he desafiado un montón de historias de lo que debía ser yo como mamá. Entonces también poderme poner siempre en la pregunta, ¿esto es mío o es de quién? En cada decisión, porque todavía me aparecen automáticos. Y yo digo, a ver, ¿esto es de quién? ¿Esta acción que esto que yo estoy diciendo es mío realmente de mi maternidad genuina? ¿O es de lo que me queda de mi mamá, de mi abuela o de todas las historias culturales de cómo debo ser como mamá? Entonces eso me ha permitido a mí cuidar desde el amor y desde la confianza, estar en absoluta paz con las elecciones que ellos están tomando ahora, con que los acompaño de otra forma, de que estoy aprendiendo a saber cómo me necesitan hoy como mamá, y es una construcción. No necesito inventarme nada. Ellos me dicen y yo también pongo mis condiciones. Así que esa ha sido como la aventura, lo que yo les quería compartir de lo que ha sido muchas otras cosas, pero como en esencia eso, eh, construir la relación con ellos, y ahí yo no poner más de lo que es necesario. Entonces me ahorro energía, tiempo, no genero desperdicio, o sea, hay un montón de cosas súper valiosas. Y hoy digo, yo me siento la mamá que yo añoraba ser y ha sido una construcción con ellos. Así que eso es lo que les puedo contar acerca de mi aventura de la maternidad genuina que llamo yo, este regalo de haber pasado del mí al we con ellos y que sea una construcción consciente. Y que ahora sí cabe el disfrute y hay unos niveles de confianza donde yo sé que, obviamente sé que todo no me lo cuentan porque pues nada, ni luz a que fuera, pero creo que lo esencial está presente en nuestra relación. Así que eso les puedo compartir de mi aventura materna genuina. Lindo, Olgui. Ahí empezaron, yo arranqué, me conectó mucho esa co-construcción, ¿sabes? A mí también eso como, "Ay, puedo validar, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo van nuestras condiciones?" Eso también es un lugar grandote y quita carga como lo pones. Así es. No sé si alguien quiera decir algo, comentar algo ahí en el chat, fueron comentando. Sí, ahí el chat estuvo activo, como en esa parte. Beita, ¿quieres arrancar a contarnos de tu ser mamá y ser abuela? Eso creo que ahí empieza a aparecer una dimensión, otra dimensión bien importante. Me encanta ver cómo nos estamos integrando y cómo lo que decía Olguita, yo lo voy conectando con lo que comentó Camila, de ser una tribu, de abrirnos al espacio del nosotros, y cómo cada uno de los comentarios que van apareciendo en el chat está todo conectado. Y si bien nosotros nos separamos qué temas hablar cada panelista, todo se resume a lo mismo, ¿no? Todo se resume a cómo ser seres humanos en nuestra propia piel, cómo vivir nuestra vida, cómo generar nuestra vida. Y hay un descubrimiento que en el mundo moderno nos centramos mucho en el yo. Soy suficiente, no soy suficiente, soy excelente, no soy excelente, compro, no compro, qué gasto, en qué no gasto. Y cómo
para mí el liderazgo generativo ha sido un llamado de atención a no estar sola, por un lado, y en ese afán de ser madre, qué responsabilidad, y también eso de vivirlo con cierto peso, porque lo disfruto, sí, lo disfruto mucho si soy perfecta, y si hago todo bien, y si mis hijos van a ser lo mejor del mundo, y yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser la mamá perfecta. Y eso no funciona. Y cómo ese peso de ser perfecta y de ser la mamá, de hacer todo bien, como decía Olga también, nos quita el disfrute y nos quita la liviandad de la vida y de gozar la vida y de vivir bien. Entonces, en el liderazgo generativo, uno de mis grandes primeros aprendizajes fue hacer las paces con mi y nuestra exquisita imperfección humana, como yo le llamo, exquisita imperfección humana. No tenemos que ser perfectos para ser excelentes. Y qué bueno que somos imperfectos, porque eso nos hace necesitarnos. Y eso me lleva a lo que Camila decía de ser tribu, el poder de ser tribu y de saber construir esa tribu, y que la tribu no está condenada a una historia, sino que la tribu evoluciona y la tribu crece y la tribu puede poner condiciones de satisfacción individual para generar un futuro nuevo y un futuro compartido que nos trae valor, satisfacción a todos. Entonces, el hecho de tener que necesitarnos, y es por la razón por la cual construimos familias, tenemos una pareja porque necesitamos no estar solitos y tenemos nuestra familia, y esa es la primera organización, núcleo de todo. Y lo mismo trasladado a todas las organizaciones. ¿Nos reunimos para qué? Para lograr construir mejor vida, para lograr construir un mejor futuro, y nos necesitamos. Entonces ahí llevo el tema que quería compartir, que es el hacer las paces con no saber. Yo soy docente de profesión, entonces mi trabajo es luchar contra el no saber, es aprender a todo nivel, aprender yo, aprender los nenes, los grandes, los chicos, tenemos que aprender. Sí, por supuesto que tenemos que aprender, y aprendemos toda la vida, pero no desde un no saber negativo, si no sé, no soy suficiente, sino de un no sé ser la mamá perfecta, no sé. Aceptar el no saber como una oportunidad para aprender, aceptar el no saber como una oportunidad de pedir ayuda, de crear vínculos con nuestras madres que nos ayudan a ser madres, con la comunidad, con los médicos que nos aconsejan, con la cultura que nos rodea, ese mundo del nosotros que venimos hablando todas, que estamos aprendiendo a construir. Entonces, mi relación con el no sé me abrió también muchas puertas y me trajo mucha paz, y me trajo tranquilidad, y me trajo madurez. Entonces a mis hijos les tocó también una madre, producto de su historia, en el cual, si yo soy la madre, vos sos chiquito, vos no sabes nada, sé obediente porque yo me las sé todas. Un peso terrible para mí y para ellos. Y ahora no hace tanto, después de haber entrado al liderazgo generativo, una conversación poderosísima que tuve con uno de mis hijos ante un problema que vino a informarme, y ahí viene la mamá que le dice lo que tiene que hacer. Cuando me conecté con él desde, mi amor, no tengo ni idea, pero ni idea, confío en vos, hablémoslo, pongamos las conversaciones necesarias para crear esto que nos va a llevar a un mejor futuro, decime cómo te puedo acompañar. Y creo que fue la primera vez que lo vi llorar de hombre, y en ese momento, ¿por qué estás llorando? Dice, porque nunca te sentí tan cerca, mamá. Entonces fue cuando me di cuenta que no tengo que saber todo, y que no tengo que venderle el buzón a mis hijos ni a nadie de que me las sé todas. Ni ahora con mis estudiantes, no, mira, ese tema no lo domino, pero aprendámoslo juntos. Te doy lo que sí tengo. Entonces el poder del no saber nos da liviandad, nos quita peso y nos abre a crear vínculos nuevos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los empleados, con los empleadores. El no sé es válido. Y Nada es por válido, ahí. Gracias. es válido equivocarse, porque equivocarse es parte de aprender,
Y todos nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando siempre en nuestras relaciones, en lo que estamos haciendo. Entonces lo importante del error es tomarlo como una experiencia de aprendizaje y hacernos responsables. Bueno, me equivoqué porque soy humano, y porque no soy perfecto y porque estoy aprendiendo, pero ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles hoy. Es una puntita del iceberg, es algo de lo que a mí estar en el camino generativo me ha ayudado a traer valor para mi vida, para mi familia y para la gente con la cual trabajo como consultora. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto a hacer las paces con el no saber. Si alguien quiere compartir alguna anécdota o qué les provoca esto que estamos diciendo. Eso es una conversación entre nosotras 4 y 5 y ustedes. Si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, acá está Marite, vea, que tiene la mano levantada. Hola, Bea querida, hola a todas, qué lindo lo que están compartiendo. Y yo quería como hacer como un link entre lo que trajo Olga con las ancestras y lo que trae Bea con el no sé. Yo soy mamá, fui mamá muy joven, me tocó después ser mamá y papá, tener 2 roles, que no fue fácil. Confundirme en el camino muchas veces con esta mamá que tenía que hacer desde el deber que ella fuera como yo quería, porque estoy con sombrero de papá y ahora me toca ser mamá y cómo hago esto si no sé, y esa conciencia fue después. Pero vamos construyendo en el camino a nuestras ancestras, o mejor dicho, vamos construyendo nuestro ser ancestra, porque vamos a ser ancestras en nuestra línea, si tenemos la suerte de ser abuelas y después bisabuelas. Y yo hoy soy abuela y me siento también responsable de esa construcción que estoy haciendo en mi ser ancestra para este futuro. Y veo lo que traigo de mi mamá, lo que repetí de mi mamá desde el deber y la mamá perfecta y exigente, y se lo puse a mi hija, y ahora tengo la película frente a mí, viendo a mi hija, y ahora tenemos estas conversaciones generativas, ¿no? Pero a veces se le sale esto que aprendió de mí y yo aprendí de mi madre, y la veo ahí con mis nietos. Entonces me toca hoy acompañar a mi hija desde este lugar de las conversaciones, ¿no? De permitirse decir no sé. Yo me permito decirle a mis nietos no sé, y ellos me enseñan algunas cosas, son chiquitos de tecnología, por ejemplo, que no tengo que saber, pero hoy lo digo desde un lugar de tranquilidad, de invitar a las conversaciones, y era como venir a compartir con ustedes qué importante estar conscientes del ser mamá, del ser mujer, del ser humano, ¿no? Que ser humano estamos siendo y poder reconocer eso. Y que tenemos las conversaciones a la mano para dar eso, ¿no? Para darle eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ser conscientes de lo que estamos construyendo hoy para ese futuro. Con eso me conecté. Gracias. Muchas gracias, Marité. Quería unir eso con lo que tú dijiste, también con lo que traía Olga y lo que traía Lina, que esa posición nuestra de no sé, construyamos juntos, les da a ellos un desarrollo para su vida totalmente nuevo, independencia, crecimiento, capacidad de elección, poder de decisión, como lo que realmente cuando queríamos también tirar esos verticalazos para que hicieran todo bien y fueran exitosos y felices en la vida, ahora, bueno, vamos a construir juntos. Y eso desarrolla personas que tienen el músculo de la voluntad, la ambición de llegar a mucho más fuerte, porque no es nada impuesto de afuera, es nosotros creamos vínculos, como decía también Lina, de amor y de confianza, para tener un nidito cálido, para desde donde ahí puedan volar después. Y es bueno haberlo aprendido ahora, y también me pasa un poco como tú, que a veces intervengo con mi hijo, con mi nuera, pero si así me te quedaste vos, sí, pero ahora sabes que aprendí, mira cómo me saliste, ahora aprendí, tenemos conversaciones preciosas con respecto a eso, y con los niños también, ¿no? Entonces aprendemos no solo cosas como tecnología o conocimiento, sino aprender a ser grupo, aprender a ser familia, aprender a ser amigos desde una forma más conectada el uno con el otro.
Y me encanta cómo lo traes, Marité, de ancestras. Y cada edad, cada etapa tiene su encanto. Me encanta ser abuela, me encanta ser ancestra. Y sé que ya no me queda tanto de vida, pero qué bueno que ahora puedo aprender junto con otros a hacerlo mejor y a traer mejor vida para la gente que viene después de mí. Mm, mm. Sí, y sabes que me llega también como pregunta, Mm. ¿cómo gestionamos nuestra historia? Mm. ¿Sí? Como esa capacidad de aceptar la realidad que tiene que ver con que venimos con la historia que está presente y cómo la gestionamos en esa relación con el otro, Mm. que la pone acá, cuando es nuestra familia, nuestro hijo, eso brinca y Claro. brinca. Entonces, ¿no? Me llega como en esa conversación oyéndolas a ustedes dos, la capacidad de gestionarlo. Nati, tienes la mano levantada. Sí, de nuevo, un regalo, esta conversación, no importa dónde estemos, creo que es un regalo. Estaba escuchándolas ahora, toda Bea, Marité, Olguita, y digo, bendita sea la madurez, ¿no? Yo muchas veces me planteo que la mamá que yo estoy siendo hoy día con mi hija menor no es la misma mamá que fui con mi hija mayor. Por ahí las grandes dicen que ahora estoy más suave, que acepto más, y yo les digo, puede ser, pero es que creo que Natalia ha cambiado, Natalia ha madurado, Natalia hoy día valora unas cosas que no valoraba hace 15 años atrás. Siempre actuando desde el amor, eso no queda duda, pero la visión cambia, ¿no? Y es un poco lo que decía Bea y Marité con los nietos. Y luego pienso que como seres humanos somos como una curva, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy día vemos, ahora vamos a ponernos en los zapatos de hijos, si vemos a nuestros padres, yo hoy día no veo a mi mamá igual que la veía hace 30 años atrás. Ella hoy día me dice, dime tú cómo lo hacemos, ¿no? Y eso es maravilloso, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y yo estoy segura que yo lo voy a hacer, seguramente ya lo estoy haciendo. Pero bueno, eso, qué bonito es aprender de la experiencia e ir fortaleciéndonos. Eso. Gracias. Norma. Gracias. Bueno, escuchándolas me llega de todo, conexión en este mundo de crecimiento frente a estas historias, con la pregunta que decía Lina, cómo gestionamos nuestras historias y sobre todo cuando tenemos, en mi caso tengo 2 hijos de 2 papás distintos con sus historias y poder estar en un centro para ellos y para mí ha sido pues todo un aprendizaje. Es un regalo, una bendición también de vida poder transitar este camino. Hoy en día hago proyectos con ellos. Mis hijos tienen 28, el mayor, la hija menor 22, y ya es un disfrute. Lo que antes era ese peso de mamá perfecta, como nos lo decía Bea, conozco perfectamente ese peso de no equivocarme, de estar siempre para ellos, de estar a su servicio, a su cuidado y poder luego, como lo decía Olguita, transitar y conocer la aventura, que puede ser aventura para mí es arriesgarme, es transitar, es hacer goce, es estar en goce con ellos. Transitar todo eso me parece como una magia. O sea, aquí sí necesitamos de esta magia de poder
conectar desde la liviandad. Entonces, gracias por el espacio y me parece maravilloso estar acá escuchando cada historia tan profunda para seguir aprendiendo. Ok. Gracias. Quisiera agregar algo conectando con lo que decías tú, Lina, y lo que traía Natalia también de rever nuestra historia, como también a nuestras madres, cuando éramos adolescentes las juzgábamos muy duramente, y cómo aprendemos ahora que todos traemos nuestra historia, y que si nos quedamos con esa historia de que somos víctimas de lo que pasó, no salimos nunca. Entonces podemos desde un punto de vista generativo convertirnos en arquitectos de nuestro futuro, en lugar de ser prisioneros de historia o de cosas que nos pasaron. Y la historia también la estamos creando nosotros todos los días. Entonces, poder decir, bueno, de la historia que tuve, gracias a la historia que tuve, soy quien soy hoy. Y puedo aprender a partir de ahora. Y gracias por lo que pasó, que me hace apreciar lo que hoy soy. Y que cada uno decidió lo que decidió y fue lo que fue, producto de su historia en su momento. Y la visión generativa nos ayuda muchísimo a poder construir algo nuevo, abrazando nuestra historia, abrazando lo que no podemos cambiar, aprendiendo de lo que sucedió y agradeciendo por lo que hemos llegado a ser. Entonces eso, ancestro que decía Marité, bueno, ¿qué ancestro quiero ser? ¿Qué ancestro puedo construir con el tiempo que me queda? Y eso es riquísimo y se disfruta mucho. Y tenerlo presente cuando estamos con los nietos y jugando, ¿qué recuerdo quiero que tengan? ¿Cómo quiero acompañarlos cuando tengan mi edad? ¿Qué van a decir? Porque mi abuela, y es precioso vivir esos momentos con ellos, sabiendo que cada momento va a ser una memoria linda, que no quiere decir jugar o comprarles, a veces decir, no, esta abuela no es la abuela que compra, esta abuela es la que te regala aventuras. ¿Qué aventura construimos hoy? ¿Vamos a inventar un cuento? ¿Vamos a pintar? ¿Te ayudo a subir un árbol? Entonces es precioso regalarles ese contacto, esa intimidad, esa confianza en sí mismos y en la relación familiar. Eso quería agregarles. Gracias, Bea. Bueno, ahora vamos a oír a Pau para seguir tejiendo acá entre todas. Pau, bienvenida. Ahí está muteada, gracias. Estás muteada otra vez. Ya. Sí, ahí sí. Gracias, Lina. Y hola a todas y a todos, no sé si hay un nombre, pero hola a todos y a todas. Qué tema más interesante. Yo voy a hablar de algo que me persiguió mucho tiempo, muchos años. Yo tengo 2 hijos, uno de 19 y otro de 26. Y en mi proceso de maternidad me persiguió mucho el ser buena madre. Entonces me gustaría que ustedes también se preguntaran, ¿qué es ser buena madre? Porque en el camino de ser buena madre, desde mi experiencia y desde lo que yo he escuchado a otras mujeres que acompaño, hay una presión muy grande por hacerlo bien. Y dice, total, Pau, me pasa y que cada quien tiene sus estándares, claro, pero y qué interesante lo que dices, Camila, porque a veces los estándares de otros, como no bastan los nuestros, sino que miramos mucho lo que dicen otros, de que si le das pechuga, no sé si en otros países se entiende, le das pecho a la guagua, súper buena madre, si no le das pecho, muy mala madre, si lo dejas llorando, muy mala madre, y así 1.000.000 de constructos que nos hemos hecho. Cuando yo empecé a mirarme, empecé a darme cuenta que no hay una manera de ser buena madre, y lo que yo digo es, sé madre. ¿Qué tiene que ver la maternidad, por ejemplo, con el liderazgo? Yo digo todo, o mucho, porque
Liderar un equipo, liderar organizaciones es un tremendo desafío y es muy provocador, pero ser madre es muchísimo más desafiante. En los equipos, y yo empecé a relacionar la maternidad y el liderazgo precisamente estando en liderazgo generativo, porque cuando escuché una vez a Bob que dice, el líder, su única misión o su misión más importante es generar comportamientos. Entonces yo empecé a linkear quién estoy siendo yo, genera un comportamiento en mis hijos. Por lo tanto, yo que soy un ser humano, que tengo aciertos y desaciertos, si yo estoy con la conversación todo el tiempo de ser buena madre, entonces no me estoy dando espacio para equivocarme y también no estoy dando espacio a ellos que se equivoquen. Y es muy interesante porque en esta construcción de mi forma de mirar la maternidad, que es ser madre, he aprendido a co-construir, alguien ocupó esa palabra, me parece que fuiste tú, Lina, que me parece bello, de co-construir un espacio y un care o un propósito compartido con cada uno de mis hijos. Es lo que yo empecé a vivenciar con ellos desde que empecé a estudiar en el liderazgo generativo. Me di cuenta que la cátedra, la charla, en estos tiempos ya no funciona para mí y para mis hijos. De hecho, todo lo que yo pensé y declaré cuando con mi marido veíamos a nuestros niños más pequeños, decíamos, nuestros hijos jamás van a tener un tatuaje. Sobre mi cadáver van a tener un aro. ¿Qué es eso? Y hoy día mis hijos tienen tatuaje, por supuesto, y aro. ¿Y por qué comento esto? Porque un día uno de mis hijos, el más pequeño, que bueno, tiene 19 años, pero a los 17 años, me dijo esto: mamá, ¿tú crees que es ser mejor ser humano no tener tatuaje? ¿Tú crees que eso determina la nobleza de un ser humano? ¿Un aro? Y eso para mí fue brutal. Fue meterme en una dimensión donde sentí por primera vez esto que ha dicho tanto Humberto Maturana: amar es dejar aparecer a un otro. Y cuando yo entendí eso, el dejar aparecer, el no poner mi mapa, que lo puse cuando ellos eran pequeños, en situaciones, por ejemplo, ellos tienen que tener amigos, porque yo era una niña mucho más solitaria, con un mundo interior, de una amiga. Y yo decía, no, yo quiero que ellos tengan muchos amigos, porque eso, comillas, les va a dar felicidad. Y un día, y mis hijos me empezaron a mostrar que a veces quieren estar solos, a veces no quieren estar con nadie, y está bien. Y otras veces quieren estar con muchísimos amigos, y también está bien. Entonces el trabajo personal mío es en lo que yo más me he enfocado en vez de ser una buena madre. Hoy día soy madre, con aciertos, con desaciertos, pero el liderazgo generativo también me enseñó esto, el poner conversaciones donde pueda mirar a un otro y hacer acuerdos. Esto de las condiciones de satisfacción es realmente extraordinario, que me parece que Bea lo trajo, porque es hacer acuerdos desde un lugar que funcione para mi hijo, para cada uno de mis hijos, y funcione para mí. Pero no desde lo que tú tienes que hacer, sino que desde qué quieres, qué te importa, qué sientes. Y legitimar
es un camino, por cierto, que yo estoy caminando, porque a veces ni yo sé, ni yo lo tengo tan claro con respecto a mí. ¿Por qué podría exigirle a ellos que lo tengan claro? ¿Por qué podría demandar esa respuesta correcta? Y entonces mis relaciones con mis hijos se fueron a un nivel distinto, a un nuevo nivel, a un nivel donde son seres humanos que no vienen a cumplir mis sueños, ni yo voy a cumplir los sueños de ellos a través mío, ni yo a través de ellos. Cada uno tiene una misión. Lo que hoy puedo hacer es acompañar y estar ahí para que cuando quieran sentir que requieren algo de mí, de mi escucha o una palabra. Y eso transformó nuestras relaciones. Entonces, me gustaría terminar con un poema de Sor Teresa de Calcuta, que representa para mí el no ser una buena mamá, sino que el ser madre. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado. Eso, muchas gracias. No sé si alguien quiere compartir algo. Aquí alguien puso, Pau, yo decía lo mismo, ya me lo tatué con mi hija. Dejarse Lina para ver sus posibilidades, no las mías. Que sí, totalmente, totalmente. Gracias, Pau. Qué lindo. Gracias. Aquí tenemos a Jimena, que quiere contarnos algo. Gracias, Pau. Qué lindo, qué linda este poema. Y sí es muy cierto, ya yo tengo mis hijos grandes. Mi hija tiene 30 años, mi hijo va a cumplir 28. Y es muy cierto, cuando dejamos de buscar que ellos cumplan nuestros sueños, ¿no? Y dejarlos que vuelen cada uno su propio sueño y no ni siquiera comparar el uno con el otro porque son tan diferentes cada uno en su manera y en su sueño. Es difícil para mí en estos días, este año que he dejado de ser sol y convertirme en luna, cuando ya dejas de ser el centro de la vida de tus hijos y empiezan ellos a hacer sus propias vidas y tú pasas a ser una luna, ¿no? Pero en todo caso es un momento también hermoso. Gracias, mi Pau, qué lindo. Gracias a ti, Jimena, y qué lindo lo que dices, qué lindo lo que traes, la analogía del sol y la luna, porque efectivamente cuando ellos crecen, fíjate que muchas mujeres a veces entran en una crisis de sentido porque ya no está el asistencialismo hacia un hijo. Entonces tienes un tiempo y ahí es tremendamente interesante empezar a pensar cómo te preparas para lo próximo, para esta nueva etapa. Es aquello que te importa cuidar en esta etapa de tu vida, cuando ellos ya están volando. Así que gracias por esa reflexión. Sí, y ahí trayendo un poco el liderazgo generativo con lo que tú dices, Jimena, lo estaba escribiendo, pero lo voy a poner. Claro, al conectarnos esta práctica que trae el liderazgo generativo, que es la base de traer el care, ayuda mucho a que no nos pase eso cuando ellos ya se van yendo. O sea, al final nos acompaña a ir construyendo una vida para nosotros también en de sentido. Como que no perdemos ese centro, siendo inevitable esa sensación de no la he vivido todavía,
Digamos que la he vivido como en este proceso de Marty un poquito más grande, pero sigue estando acá pegada. Pero claro, sí me proyecto a futuro y digo, eso debe ser un momento de desafío, de volver a reacomodar cosas, inevitablemente. Y el tener el care, irme preguntando y no olvidarme de este centro mío, creo que ayuda a que el movimiento sea menos fuerte. ¿Sí? Como ese movimiento que trae la vida, como que me puede ayudar a llegar al centro mío más rápido. ¿Sí? En ese ciclo de la vida inevitable que se vayan, que cambien cosas. Súper. Gracias, Jimena. Glory. Y con esto doy por terminado. Dijeron todo. Cuando digo es en serio que me parece súper lindo y que haya quedado yo para cerrar, es como si lo hubiéramos planeado, pero les confesamos que no fue tan así. Porque yo las iba escuchando en lo que yo traía pensado para contarles y cada una fue poniendo uno de los elementos, o por lo menos una parte. Entonces, lo que voy a hacer más allá de contarles algo nuevo es recoger lo que hemos venido contando desde algo que yo llamo el modelo de intervención, por decirlo así. Y es un poco a lo que yo juego cuando trabajo con familias, ¿sí? Cuando Lina decía de pronto que esta mirada más consciente que puedo traer es porque y les cuento solo el contexto al inicio, desde el momento en el que nosotros con mi esposo elegimos ser papás y mamás, pues papá y mamá, a mí me entró una curiosidad, pero loca ¿y esto cómo es que se hace? Yo llegué a la maternidad como psicóloga con un montón de historias del deber ser, como lo decía ahorita Pau, con un montón de historias de la técnica para hacer, y con un montón de deber ser, y los hijos se crían así, y entonces hay que acostarlos, o sea, un montón de cosas para afuera. No tenía tanta presión digamos, de las historias familiares, presión como así lo debes hacer, hija mía, pero claramente en mí estaba permeada la maternidad con la que había vivido con mi mamá. Pero era más esa técnica psicológica aprobada después de X años de estudios. Eso era lo que así llegué yo a la maternidad. Afortunadamente para mi hija y para todas las personas que toquemos de aquí en adelante con esta movida de familias, es que hay más que eso y que no está afuera, sino que está en nosotros. Entonces empecé yo creo, a hacerme las preguntas correctas. Creo que por eso Lira lo trae como conciencia. No siempre me las respondo, no las tengo respondidas todas, pero cada día me estoy preguntando alrededor de esa maternidad y de ese ser familia. Yo creo profundamente que la familia es el origen del liderazgo, pero así se me paran los pelos solo de decirlo. Y desde ahí es que he venido construyendo toda mi práctica con las familias y todo el acompañamiento que yo hago con familias. Porque creo que si tocamos las familias, en este caso nosotras mamás que estamos todas acá y el papá que está por aquí, si eres papá Julio, es que somos nosotros quienes podemos transformar el mundo, empezando por la familia. Entonces la pregunta que yo me hacía más y que es con la que voy a empezar a recoger todo lo que fuimos contando es, bueno, y si estamos hablando de generar vida, que lo pusieron al inicio, de generar futuro, ¿eso cómo es que se hace? ¿Sí? Porque como que a nosotros nos dijeron, hay que criar a los niños para que sean el futuro, y entonces uno se los imagina ya, ¿no? En el futuro. ¿Y qué hago para que mi hijo en el futuro tenga? ¿Qué hago para que mi hija en el futuro sea? Y la pregunta normalmente la poníamos allá. Y algo me hizo a mí caer en cuenta, creo que fue alguna vez alguna pregunta de mi hija, no estoy muy clara, eso que estás poniendo tú, María José, en el chat, en vez de acompañarlos en el ahora. Yo no tengo ni idea de qué va a pasar en el futuro de mi hija. No tengo ni idea. Si se va a poner piercing o no, si va a tener novio o novia, si se va para Europa o si se queda estudiando acá. No tengo ni idea. Pero yo sí tengo, y no voy a decir control, pero sí tengo influencia en lo que pasa hoy. Entonces el futuro de ese liderazgo que yo me imagino en mi hija en el futuro, lo construyo es hoy. ¿Sí? Y es ahí donde yo necesito poner la mirada de mamá. Y es ahí donde los papás también, Julio, necesitamos poner la mirada.
Entonces a mí se me cambió la vida y la maternidad dada por los libros ya escritos se convirtió en una búsqueda y en una exploración. Y pues tengo una compañera de exploración que es mi hija, que tiene 8 años, que además es bastante curiosa, y no solo curiosa, sino inquisitiva como buena investigadora que es. Entonces, si yo a ella le pongo una cosa, ella me la devuelve 3 veces. Y ha sido una experiencia preciosa construir esto que he venido descubriendo que sirve para observarnos y para crecer en esto de ser el origen del liderazgo. Ahora, cuando llegué al liderazgo generativo, qué maravilla que las estructuras están ahí. Entonces, todo esto que yo ya venía descubriendo por los lados y que estaba empezando a probar cuando hacía coaching de parejas o coaching de familia, resultaba que casaba con un montón de estructuras que el liderazgo generativo nos ofrece. Entonces empecé a armar un rompecabezas para jugar. Y ha sido lo que han venido trayendo todas las panelistas el día de hoy. Incluso ustedes, mamás, también que están comentando cosas, han ido aportándole a eso. Y lo pongo en 5 cosas. Hay mucho más y hay más estructuras, pero yo lo pongo en 5 aprendizajes que si las familias somos atentas a eso, que si nosotras mamás somos atentas a eso, tengamos niños chiquitos, medianos, grandes, ya se fueron, transforma la relación y transforma lo que las familias pueden generar. Y está testeándose y lo pruebo todos los días con mi hija y con las familias con las que trabajo también lo vemos todo el tiempo. Y el primer punto que lo ponían tanto, bueno, lo ponían varias, lo ponía Olguita, lo puso Bea, y es estarme viendo, ¿sí? El verme como la persona que está influenciando a estos hijos todo el tiempo. Y verme con la historia, con las cosas que mencionaba Lina ahora hace un rato, es que yo, o sea, al inicio ya decía, es que yo estaba, no encontraba, o sea, estaba ahí como atrapada por ese quiebre y no lograba verme. Entonces, cuando logramos empezar a vernos, ¿qué me pasa a mí cuando pasa esto? ¿Qué me pasa aquí cuando ella hace esto? Y hacemos una práctica consciente de observarnos, el ejercicio de la maternidad cambia de cielo a la tierra. Y alguien mencionaba maternidad consciente y Olguita mencionó maternidad genuina. La única manera en la que Olga puede saber que es genuina es porque se está observando todo el tiempo, porque se está mirando con espejito todo el tiempo. ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué le pasa a mis hijos cuando yo hago esto? Y es un ejercicio constante, como el primer paso y como una invitación a que en los otros 4 también pase. En el liderazgo generativo nosotros practicamos o decimos, y lo van a escuchar a Bob si lo han escuchado o lo escuchan algún día, decir que la conciencia crea elección. Yo solo estoy lista como mamá para cambiar algo que no está funcionando si estoy siendo consciente de que eso no está funcionando, si me estoy viendo. Entonces la única manera de generar conciencia es observándome, viéndome todo el tiempo. ¿Y viéndome en qué? En cómo acepto, les voy a contar los otros 4, en cómo converso, y ya entro un tilín en cada uno, en cómo escucho y en cómo hago acuerdos. Si ustedes se dan cuenta, verme, en cómo acepto, en cómo converso, en cómo escucho y en cómo hago acuerdos, es lo que estábamos hablando durante los primeros minutos de esta conversación. Y ese es el eje con el que yo trabajo siempre que trabajo con familias, con adolescentes, con niños, con parejas. Entonces, cuando yo me veo, lo primero que necesito es poder aceptarme que ahí estoy. Sí, o sea, esta es la mamá que soy, con estas bondades y con estas dificultades, con estos bordes, con esta capacidad o con esta incapacidad. Aquí a esta hora del día pierdo la paciencia, a esta hora del día soy pero la buena madre en la mañana y la mala madre en la noche. No, soy mamá que está mamada a las 8 de la noche y que está relajada a las 10 de la mañana. Entonces es aceptar eso. Y cuando yo me puedo aceptar a mí y estoy viendo eso, entonces pasa al segundo nivel y es aceptar a mi hija, tal cual como ella está jugando también. Porque es que el juego es en mí y es en el otro, en mí y en mis hijos. Entonces empiezo por aceptarme yo para poder tener la práctica, porque si yo no la tengo, ¿cómo se la enseño a mi hija? Yo no le puedo decir a ella, date cuenta de lo que estás haciendo, si yo no lo hago todo el tiempo.
No le puedo decir, amor, acepta tu cuerpo, acepta tus pelitos en tus brazos, acepta que te cuesta hacer esto, si yo no lo hago también todo el tiempo. Entonces ahí, en el aceptarme a mí y aceptarla a ella, construimos esa relación, la de los tatuajes, la de que ellos puedan ser quienes son y que yo respire por mí y que ella respire por ella. ¿Sí? Que si yo veo que se está ahogando, le ayudo, pero no respiro por ella, jamás voy a poder respirar por ella. ¿Sí? Entonces ahí es donde está como ese movimiento del aceptar, pero pasa que hay cosas que me cuesta trabajo aceptar, María José. Sí, hay cosas que me cuesta trabajo aceptar de mi hija y hay cosas que me cuesta trabajo aceptar de mí. Entonces tengo que empezar a conversar, no para que las cambie. Entonces yo le digo, amor, me puede cuando haces X o Y cosa, a sus 8 años, y se lo digo desde que es chiquita. Y puede que ella diga más o menos, pues ni modo mamá, pero sí, pero el ponerlo ya nos permite construir, ¿sí? Cuando Olguita quería controlar, cuando Olguita quería asegurarse de que todo estaba bien, estaba ella cuidando. Cuando pone la responsabilidad en sus hijos, cuando les muestra posibilidades, se da cuenta que ellos, ¿hasta dónde pueden ir? Entonces, en la medida en la que conversamos con ellos y les ponemos las inquietudes, incluso las expectativas, para que nos digan, no mamá, eso no va a pasar, pero lo ponemos. A mí me gustaría, amor, que no dijeras groserías. Pues tan chiquita es más fácil decirle, pero es que no me gusta porque me pasa esto y esto. Ay, mamá, pero es que con este amiguito no pasa nada, okay, pero en este contexto te pido que no, ¿sí? Y conversamos y ella entiende por qué es importante para mí esto. No es, no me acuerdo quién la dijo, yo soy más grande, tú eres chiquito. Vea, yo soy más grande, tú eres chiquito, me tienes que hacer caso. Porque, y les voy a confesar, no, les voy a decir como yo lo veo. Si nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas desde yo lo sé y tú no, hazme caso, llegan a ese futuro para el que nosotros los estamos formando o para el que más bien los estamos acompañando sin saber cómo elegir, sin saber cómo decidir, sin saber qué implica tomar una decisión. ¿Por qué? Porque mi mami las tomó todas por mí. ¿Sí? Entonces, es en esos pequeños detalles de si se pone o no se pone chaqueta, de si se pone o no se pone el piercing o el tatuaje, de a qué horas nos acostamos. Yo le decía a mi hija que ella debe acostarse a las 8 y hacía rajatabla peleando todas las noches con ella para que se acostara a las 8. Y empezamos a conversar y resulta que la buena hora para ella son las 8:30 y se acuesta, no tan tranquilita siempre, pero 8:30 es una buena hora. Si yo no lo hubiera conversado con ella, seguiría peleando para que se acostara a las 8:30, perdón, a las 8 y no estaría logrando lo que hoy tenemos, que es un ritmo de dormida diferente. Pero solo porque la escuché, que era lo otro que les decía. La escuché desde ella, no desde mi necesidad de mamá de que los niños duerman 11 horas, porque eso es lo que dice el pediatra, sino cómo te estás levantando por las mañanas, qué te está pasando con esto y aquello. Los adolescentes, Oli, ¿desde dónde? O sea, yo quiero esto. Ahí está, a Cami, cuando quieras hablamos del tema de la dormida. Es mágico cuando tú negocias con ellos y creo que este es el punto más importante, pero me devuelvo a la escucha y luego me voy al punto de la negociación porque es importante. Cuando tú escuchas desde lo que ellos te están diciendo, y escúchenme bien, no desde lo que yo estoy diciendo, sino desde cada una de ustedes. Cuando ustedes escuchan a sus hijos desde ellos o ellas, desde sus 2, 3, 8, 10, 25, por ahí 30 y algo mencionaron, desde el lugar en el que ellos están, su inquietud, como lo pone María José, ahí ellos pueden aparecer. Si ustedes escuchan desde la expectativa de lo que ustedes quieren que pase con la vida de ellos, no están escuchando desde lo que necesitan poner en esa conversación. Entonces, quitarme ese de mamá perfecta o de mamá que hace que se acuesten temprano, de mamá, y decir, ¿qué carajos es lo que quiere el niño? ¿Qué necesita en este momento? Como lo ponías tú, Olga. ¿Sí? Necesita la norma en este momento, necesita la pregunta, necesita un poquito de autoridad. ¿Qué necesita? Y que ella me lo diga. Ahí toda la conversación de la construcción del liderazgo que ella va a tener en su vida empieza a salir solita.
porque aparece lo que para mí es más importante en las relaciones con los hijos, y es el espacio de negociación y de autoridad. Porque ahí es donde ella va a construir criterio. ¿Sí? Ahí es donde ella va a prepararse para el futuro. ¿Sí? Ahí es donde ella va a decir, si mi mamá confió en mí para tomar esta decisión, es porque yo tengo con qué tomarla. Y vale lo que yo diga. Y mi criterio se va desarrollando. ¿Sí? Entonces, si yo miro a la familia como un equipo, que eso es, yo le estoy dando, como líder en ciertos momentos del espacio, yo le estoy dando autoridad a mi hija como miembro de este equipo, de que ella aparezca con lo que necesita, de que ella tenga la autoridad en algunos momentos, de que ella ponga en la conversación lo que ella también necesita. Y no saben los reclamos que me ha hecho en estas últimas 2, 3 semanas. Legítimo. Porque tú te comprometiste, mamá, a que íbamos a hacer tal cosa y no cumpliste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Me pregunta. Entonces, eso, si ella lo hace conmigo hoy a los 8 años, a mí eso me muestra que tiene con qué empezar a hacerlo en el momento en el que necesita hacerlo con otras personas. Y lo hace con sus compañeros, y lo hace con su papá. Entonces, creo que la conversación que traemos de la maternidad, es decir, no creo que haya, no voy a decir que la paternidad no es generativa, Julio, y todos los papás que después, Juan Carlos, y todos los papás que después escuchen esto, no. Pero para mí, esto de generar vida que lo traemos en las células, hace que tengamos también una fuerza para sostener un montón de esto que les he venido contando. Entonces, en cada uno de los 5, verse, aceptarse, escuchar, conversar y negociar, mírense, véanse, vean a sus hijos en cada uno de esos 5 elementos. El liderazgo generativo nos regala estructuras para cada uno de esos 5 elementos. O sea, creo que, Lina, no sé, podríamos hacer una charla para cada uno de los 5, enfocados exclusivamente en familia y en maternidad, o en paternidad y maternidad, más bien. Entonces, lo que me regala este espacio, y les voy a ser honesta, es que lo tenemos todas puestecito. Esto, yo no estoy descubriendo nada del otro mundo, lo que estoy haciendo es poniéndolo organizado para que muchas otras mamás y muchos otros papás lo aprendan. ¿Saben qué me pasa? Es sentir que todo esto que estuvimos hablando hoy, para las que ya van más adelantadas, que ya tienen hijos más grandes, ¿qué tal si esto nosotros se lo podemos, o sea, podemos acompañar a madres más jóvenes a que lo vean desde más jóvenes? Sí, ahí es donde, o sea, me generan eso y tengo aquí así los pelos de punta porque eso es lo que va a transformar ese futuro, porque eso es lo que va a transformar el mundo en el que estamos. Entonces, yo pensé que yo venía a traerles un regalo, pero el regalo me lo estoy llevando yo. Y voy a dejar que hable Olguita, porque si no, aquí me voy en flecha. Olguita. Yo es que cuando traes eso, cuando traes pues como todo lo que traes, me llega también como la emocionalidad desde la cual no lo vivimos. Entonces, yo escucho la necesidad de traer la humildad para no saber, que traía Bea, el sentirnos aprendices, la vulnerabilidad. Sí, como para mí ese espacio, y ahora como escuchando también, cuando en mi experiencia, cuando yo pude contactar con la humanidad, o sea, que no era un ser extraterrestre, sino mundano, ¿sí? Recuerdo que tenía, mi hija me vio llorar por primera vez, tenía creo que 13 años, y ella me miró, abrió los ojos, 13 años, escuchen esto, tiene 18. Y abrió los ojos y dijo, es que las mamás lloran. Y yo dije, a ver, ¿sí? Entonces, como que me conecta también esta conversación con el espacio emocional y qué nos permitimos y qué no nos permitimos, cómo nos permitimos o no aparecer. Y ellos ya me secan las lágrimas, ¿ya? Entonces, ay, me contienen, yo me dejo contener. Porque también hay, o sea, yo me doy el permiso de aparecer humana con ellos, ¿sí? De contarles, me inquieta cuando tú haces esto, pero estando en la emoción, no describiendo, sino estando con la emoción en presencia de ella y sintiéndola. Entonces,
También como esas supermamás trayendo como los cuentos que nos contamos como del sentido de, o sea, como lo que significa ser mamá. Entonces también me invita a esta conversación a eso, como la pregunta desde qué modo emocional nos estamos dejando que nos vean, ¿cierto? Como si tuviéramos que ser o no ser de cierta manera. Entonces, eso también en mi experiencia personal me ha permitido que estar cerca de ellos, ¿sí? O sea, yo creo que ese espacio de vulnerabilidad ha sido el que más nos ha acercado. Y también para poder acoger las emociones y que ellos tengan permiso de aparecer en sus emociones conmigo y no teniendo que disfrazar, ¿sí? Como ajustar su ser para poder estar en la relación, sino que caben toda la relación, todas las emociones también. Entonces quería como contarles eso que ha sido también parte de mi camino. Y sabes qué me pasa con lo que pones ahí, perdón, Linis, que me cuele ahí como no alce la manito, porque en cada uno de estos 5 movimientos hay emociones distintas que van a aparecer, pero verlas nosotras y mostrárselas a ellos es lo que les permite que ellos tengan el lenguaje emocional en el futuro, en su presente obviamente, pero además en el futuro cuando ya no estemos allá al lado para ponerle palabras a eso que ellos están sintiendo. Y es parte de ese liderazgo que estamos generando en ellos, porque es el liderazgo, del liderazgo del que nosotros hablamos, es un liderazgo que cuida la emoción, ¿sí? Que cuida el bienestar, y eso se da desde ahí. Entonces, pero súper alineada con eso, mi Olguis. Y me Lina. llega sí, me llega la autenticidad, ¿no? Es muy loco. La perdemos, como que nos encajamos. Y en la autenticidad está esa conexión, ese ser, es la vida, lo que me pasa, lo que te pasa, en dónde estoy, cómo estamos. Y ese deber ser, desde seguramente sentir, en mi caso, la responsabilidad grande encaja y nos perdemos. Y yo creo que ahí es donde las mamás se pierden también, porque nos perdemos en un rol que ni o sea, nos ponemos a jugar un rol y nos desconectamos. Y ahí en esa autenticidad, esa conexión de lo que me pasa, de lo que me inquieta desde un lugar genuino también, que es donde movilizan cosas grandotas. Me llega al oírte eso. Maternidad auténtica es mi nombre. Y vamos Lo acabo de sacar del título, Maternidad Y ojo, auténtica. que lo que pasa es que el nombre que yo uso todavía no suena tan comercial y es maternidad desde la tripa, desde la panza, ¿sí? Ahí fue donde los tuvimos, quienes tuvimos a nuestros hijos en la panza, pero yo sé que quienes no, porque fueron mamás desde otro lugar. Sabemos que ahí hay un saber profundo. Aquí estamos hablando, pero ahí en la tripa, yo me acuerdo los consejos del pediatra, y yo decía, por ahí no va. Y iba a investigar otra cosa, cuando no me hacía sentido, el consejo del no sé qué, del profesor, y yo, por ahí no va. Entonces, y por ahí es donde nos hablan las ancestras, y por ahí es donde hay un montón de sabiduría. Entonces, creo que el identificar ciertas estructuras que nos guíen, porque es que estas estructuras no son las que nos hacen mamás, nos guían. El poner esa autenticidad y ese cuidado emocional del que habla Olgis, y además conectarnos con esa intuición y esa sabiduría no hay clave para el éxito, porque tampoco se trata de eso, pero es un camino rico y disfrutable, porque nos damos Creo que permiso. te trae paz, te da tranquilidad, como esa conexión más auténtica, genuina, como lo pone ahí aquí. Sí, total. Para poner al servicio las estructuras, pero las estructuras en la mecánica tampoco funcionan. Sí, las estructuras sin conexión, no, sabemos que no pasan desde el mismo liderazgo generativo. No está ahí, está en la somática, en tu cuerpo. Ahí están. Olgi, ya para ir cerrando. Sí, nada, es que me llega justo con la tripa y eso, como como el nivel de conexión, justamente. Como crece y se expande uno cuando eres tú genuinamente. Y porque yo, como toda esta reflexión también me llega, es una cosa es ser mamá desde la cabeza y otra desde el corazón y del vientre. Entonces yo siento que ese, como el poder estar siendo quienes somos, así como con lo que hay,
creo que es un espacio súper bonito también para que ellos puedan aparecer auténticamente como son, sin disfraces. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay un permiso también desde el proceso de educarlos y acompañarlos a que tengan permiso en un mundo en el que como que hay tanta irrealidad, a que seamos auténticos y reales. Entonces, nada, me llegó como ese espacio de conexión. Así que eso quería sumar. Súper, gracias. Bueno, acá están como en maternidad auténtica, maternidad llena de magia y mucho amor. Juan Carlos nos contó su doble rol. Yo con la viudez llevo 2 años tratando de ser mamá también. Creo que, y es ese juego de doble rol y es real, porque son las dos energías que necesitamos que estén presentes. Ojalá te esté sirviendo mucho que te estén dando ideas y conectándote con ese rol que al final son los dos. Eugenia tiene la mano levantada, ya para ir cerrando. Yo les quiero compartir algo que me pasó en la conversación, en este panel. Que para mí ya no fue un panel, sino una conversación. Me sentía como si estuviéramos en una misma sala, todos conversando de lo que nos pasa, de lo que nos inquieta, de cómo lo hacemos, qué hemos descubierto, pero en una conversación como de sala aquí, súper humana. O sea, lo quiero traer. Muchas gracias, Eugenia, porque esa era la intención. Muchísimas gracias por traerlo. Bueno, queremos darles las gracias también por haber estado. Y yo creo que es una conversación linda para darnos el permiso de seguir poniendo como temas de la vida y traerlos y construir, ir tejiendo. Porque en la escucha de los otros también aparecen cosas muy grandes, posibilidades y como la fuerza de oír. Yo salgo descansada, como, ay, qué delicia, así es. No tengo que hacer nada. Los hijos lo hacen Entonces, todo, nosotras no venimos a hacer nada. Ellos sí, ellos. Entonces, bueno, gracias a todas y a todos por haber estado. Nos vamos a seguir viendo estos miércoles y qué rico ver caras también conocidas y desconocidas, nuevas. Qué delicia. Les mandamos un abrazo. Vale. Van a recibir la información de la próxima videoconferencia como siempre por correo, la van a encontrar en las redes. Todos los miércoles nos encontramos aquí. Les mandamos un abrazo muy grande y descansen y vayan a apapachar a los hijos y las hijas, los que los tengan por ahí cerquita. Chao. 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 Chao.